Hola, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá en Maguen Abraham, bienvenidos los que están conectados ahí. Como digo siempre, bienvenidos también los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en alguna otra plataforma. Hoy tenemos un programa doble, triple si se quiere. Estamos ya a escasos días de Rosh Hashanah, falta muy poquito para Rosh Hashanah. Y la idea es, yo interrumpí un poquito la semana pasada, digamos, el estudio del libro que habitualmente estudiamos en este espacio, que se llama Mesilat Yesharim, para concentrarme en algunos temas que tienen que ver con el mes de Elul, que tienen que ver con el mes que estamos transitando. Y la idea hoy es también seguir un poco en esa misma dirección, como ir preparándonos para llegar a un Rosh Hashanah que sea, digamos, lo más elevado posible. Entonces hoy preparé algunas cosas que siguen en esa línea, pero que casualmente tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando. O sea, está todo muy alineado, Baruch Hashem. Entonces, siento que no es que nos salimos tanto digamos, del programa original, aunque yo siempre, habitualmente, estemos estudiando lo que estemos estudiando, cuando llegan las fiestas, hacemos un paréntesis y nos concentramos en las fiestas. Una aclaración para todos, que lo digo siempre, pero creo que vale la pena una vez más. Si alguien, como Baruch Hashem, hay gente con la cual estamos estudiando hace unos cuantos años y tal vez sienten que algunas ideas ya las escucharon en otros momentos, yo trato de reciclarlas y de renovarlas, pero en definitiva son los conceptos que se estudian en esta fecha. En el judaísmo no existe eso de ya lo vi. La Haggadah de Pesaj todos la recitamos, Baruch Hashem, tantos años como tenemos. Pero hay que estudiarla de vuelta y hay que decirla de vuelta. ¿Y por qué hay que decirla de vuelta? Porque no es lo mismo. ¿No? ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque nosotros no somos los mismos. Cualquiera de nosotros se puede haber enfrentado con un texto o haber escuchado un concepto, un shiur en relación a cualquier tema, y en ese momento pudo haber impactado de una manera y después de unos años impacta de otra manera el mismo concepto, el mismo shiur, el mismo libro o el mismo audio que escuchaste en su momento, porque vos no sos la misma persona. Entonces, hay conceptos que tenemos que estudiar previos a Rosh Hashanah y es lo que estamos haciendo. Entonces, en este mix que tenemos para el día de hoy, vamos a empezar primero con una idea que trae la perashá de la semana. La perashá que, si Dios quiere, vamos a leer este sábado, se llama Kitabó. Y la perashá empieza con una mitzvah que se llama la mitzvah de Bikurim. Bikurim, ¿qué significa? Significa que había que traer las primicias digamos, de la cosecha, había que traerla, se hacía una ofrenda con eso. Se la traía el Bet HaMikdash, era una ofrenda. Y tiene algunas curiosidades esta mitzvah. Primero, eh, hay un tratado del Talmud que explica todos los preparativos, porque era la primicia y no era otra cosa. Entonces, por ejemplo, la persona que tenía una planta, imaginémonos una planta de manzanas, un árbol de manzanas, mejor dicho, cuando veía el primer brote, le tenía que atar un hilito, le tenía que atar algo para identificar cuál era, digamos, la primera o las primeras manzanas de un árbol que después seguramente iba a tener muchas manzanas. O tal vez eran de una serie de árboles, ¿no? Un campo podría ser muy grande, pero había que identificarlo. Uno de los conceptos que hay atrás de las primicias, de la idea de traer y ofrendar lo primero, de lo primero que cosechaste, es justamente conceptos muy espirituales, porque tal vez nosotros acá no creo que haya nadie que se dedique a la agricultura, pero una persona que se dedica a la agricultura y más, digamos, hoy también, pero más cuando vamos más atrás en el tiempo, le ponía mucho el cuerpo a ese trabajo, ¿no? Había que levantarse temprano, físicamente era demandante, no tenía las máquinas que tenemos hoy, aún hoy es demandante físicamente, pero antes era más todavía. Entonces, la persona le ponía mucho el cuerpo, la persona le ponía mucho entusiasmo, le ponía mucha garra, y hay un montón de factores que se tienen que dar
como para que esa manzana salga bien, ¿no? La cantidad de agua, la cantidad de sol, la cantidad digamos, de nutrientes de la tierra, en fin, había un montón. Entonces, la tendencia natural es que cuando sale la primera, ¿sabes qué? Me la como. La quiero para mí. Y entonces te dice, no, la primera es para Hashem. Y se la llevaba al Beit HaMikdash y se hacía una ofrenda con eso. ¿Por qué? Porque justamente es una manera de que no perdamos el norte, porque en todo lo que hacemos, pero en algo que tiene que ver con la agricultura, la mano de Hashem está recontra súper presente y nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero como dije antes, si no está el agua adecuada, si no está el sol adecuado, la humedad adecuada, en fin, los nutrientes de la tierra, hay un montón de cosas que nos superan, que se escapa de nuestro alcance. Entonces, el, el, eh, el concepto era traer los bikurim. Pero había una cosa más que tiene que ver con los bikurim, que había, la Torah especifica, digamos que había dos categorías, por llamarlo de una manera. Si había gente que era rica y había gente que era pobre. Dice la Torah, fíjense qué curioso esto, que si un rico traía un recipiente las primicias, los bikurim, se llaman las primeras frutas de cada una de las especies que tenga. Si él tenía manzanas, peras, naranjas y limones y qué sé yo qué más, tenía que traer las primeras de cada una de esa variedad de frutos que tenía en su campo. Dice, sí, entonces se lo recibía el Cohen en el Bet HaMikdash. ¿Y el Cohen qué hacía? Se quedaba con las frutas y le devolvía no sé, la canasta, la bandeja o lo que él haya traído. ¿Sí? Dice, pero ahora si venía un pobre y también traía sus primicias, porque esto es una mitzvah que va sobre la tierra, y la tierra es la que cada uno tenga. Tal vez una persona no tenía muchos recursos, pero tenía un pedacito de tierra y ahí tenía un arbolito y de ahí tuvo primicias, y entonces tenía que traerlas. Esta mitzvah aplica sobre la tierra de Israel. O sea, si alguien, hoy no tenemos Beit HaMikdash, pero si alguien tiene un campo en la Argentina y estuviera el Beit HaMikdash, esta mitzvah en un principio no aplica, era sobre las primicias de la tierra de Israel. Entonces le decía, viene el pobre y le traía también una canasta con sus frutas. Dice, el Cohen le agarraba la canasta o el recipiente que esta persona haya utilizado y se lo quedaba. Se quedaba los frutos con el recipiente. Y ahí el Talmud dice un poco como si fuera medio un chiste, dice, ¿qué pasa acá? Dice, ahora el pobre va a ser cada vez más pobre, ¿viste? Encima que pobre, ni le devolvés el envase, ¿viste? El concepto de envase retornable estaba solamente aplicado al rico. Y los jajamim, digamos, se preguntan qué es lo que está pasando acá. Ya entendemos un poquito, explicamos un poquitito qué es lo que pasa, por qué había que traer las primicias, ¿no? Dimos un motivo, hay otros, pero empezamos a entender el concepto de que la persona encuentre espiritualidad aún en las cosas más materiales, aún en las cosas materiales que le llevaron esfuerzo, que la persona pueda ver la mano de Hashem en todo lo que hace, digamos, que pueda ver la presencia de Hashem. Y además, que no se sienta el artífice. Entonces, al traerlo y a Hashem es como que uno lo reconoce a Hashem como parte, vamos a decir, perdón la expresión, del negocio. Lo estás integrando, entonces vos traes las primicias. Entendimos eso. Ahora, ¿por qué la Torah hace una diferencia entre el rico y el pobre? Entonces, vamos a tratar de dar dos explicaciones. Hay una explicación que dice muy, muy, si se quiere, muy sensible. Dice, el rico lo más probable es que tenga mejores tierras. El rico lo más probable es que tenga mejores profesionales, va a tener acceso a mejores ingenieros agrónomos. Exactamente, el rico va a tener, como me dicen acá, va a tener unos frutos que van a ser seguramente, porque estamos hablando de una tierra que es mejor, con mejores profesionales, con mejores recursos, bueno, va a terminar dando normalmente
un fruto que es mejor, que es más vistoso y que inclusive puede ser más variado. Dice, ahora viene Jacito, el pobre, y tal vez no tiene ni frutos ni tan variados, ni están tan buenos, porque son más pobrecitos, porque no tuvo acceso, no tiene ni las mejores tierras, ni los mejores recursos humanos, ni profesionales. Y bueno, ahora le salió una fruta que es más pobrecita comparada con la otra. Dicen, a la Torá le importa, la Torá tiene sensibilidad sobre las emociones de las personas. Y te dice, vos también la tenés que traer. Pero el Cohen le dicen, agarrá la canasta, ¿sabés qué? Que no se vea lo que hay adentro. Que no se avergüence, porque el rico tal vez venía y tenía 20 variedades de frutas, grandes, lindas, brillosas, limpísimas, espectaculares, y este tal vez pobrecito tenía una sola variedad, medias así, mustias, medias chiquititas, medias más. Dice, es la mitzvah de él, es lo que él puede, es lo que a él le tocó. Dice, pero no lo hagas avergonzar. Por eso dice la Torá que el Cohen se quede con la canasta, que no se vea lo que él trajo, que a los, digamos, a los ojos de los demás que pudieran estar presentes en el momento, él no pase vergüenza. Fíjense qué importante, cómo la Torá cuida hasta este detalle, que una persona no se avergüence por la calidad de los frutos que pudo llegar a cultivar en su campo. Cuanto más y más tenemos que ser sensibles de que no se avergüence por nada, nunca, en ningún contexto, en ningún lugar, ¿no? La Torá se detiene y hace una diferencia. Mira, para el rico te manejas así, y si viene el pobre te manejas así. Esa es una explicación. Yo quiero compartir con ustedes otra explicación eh, que viene donde dice, imaginémonos nosotros eh, el agricultor que es rico, ¿no? Supongamos que fuera hoy, ¿no? El procedimiento que hay que hacer en el Beit HaMikdash. Entonces dice, ¿qué va a hacer el rico? Dice, lo más probable que va a ir a un shopping que le quede cerca de la casa y va a comprar una hermosa bandeja de plata. Y va a poner las frutas ahí y las va a llevar en una bandeja de plata, ¿no? Porque en general es todo proporcional, todos actuamos, digamos, es muy raro que alguien ponga, digamos, eh, algo de mucho valor en un recipiente que no valga nada. Generalmente hay como una correlación entre una cosa y la otra. Entonces el rico va a hacer eso, va a ir a comprar o a un bazar bueno, comprará una fuente linda de cristal o de un material. Dice, y ahora el pobre, lo más probable es que no puede acceder a eso. Entonces, el caso que encontré, dicen, el pobre lo que va a hacer, se va a juntar seguramente con su esposa y o su hijo, y van a trenzar una canasta con hojas de palmera, por ejemplo. Van a trenzar una canasta, la va a trenzar a la canasta, la va a hacer con sus propias manos. Entonces, el concepto que hay acá es que también en el judaísmo no se evalúa resultados. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo se mide de acuerdo al resultado. Estamos muy acostumbrados a eso. Pero en el judaísmo, o si se quiere, en la parte espiritual del judaísmo, no importan los resultados. No importan los resultados. ¿Saben lo que importa? Son las intenciones. ¿Qué significa? A ninguno de nosotros nos van a juzgar eh, por haber empezado y terminado toda una biblioteca. Pero sí nos van a juzgar por si quisimos empezar, por si le pusimos un poco de voluntad, por si le pusimos un poco de garra. Después, no sé, si te da la cabeza, si entendiste, si tuviste los maestros, si tuviste el tiempo, si tuviste la paz familiar como para poder avanzar y estudiar toda la biblioteca, Baruch Hashem, perfecto. Pero si no lo tuviste, pero sí te importaba, si hubieses querido, si te gustaba, si lo tenías en tu agenda, eso ya es es otra historia. Y el judaísmo valora eso. Ustedes saben que cuando se estudia una página, cuando se estudia el Talmud, se dice una bendición antes de empezar. Y se dice una bendición al terminar de estudiar. Las bendiciones son básicamente, la primera, estamos pidiendo a Hashem
que nos ilumine para entender correctamente, para no entender de manera equivocada, para que ni siquiera nuestros compañeros entiendan de manera equivocada y nosotros entre comillas, nos alegremos o nos burlemos, Hasu Shalom, o al revés, que nosotros entendamos equivocadamente y alguien se termine burlando. Y después de estudiar, decimos una bendición que es muy interesante, porque dice, mira, nosotros nos esforzamos. Ahí dice, yo les voy a decir el concepto, ¿no? Se las voy a decir abreviada desde afuera. Dice, nosotros nos esforzamos y los que no estudian, pero se dedican a otras cosas, también se esfuerzan. Dice, nosotros nos esforzamos en estudiar Torah y recibimos recompensa. Ellos se esfuerzan en otras actividades y no sabemos si recibirán recompensa o no. El texto, lo que quiero compartir sigue, pero no importa, es esta idea. ¿Qué significa? Dicen, ¿por qué decimos nosotros nos esforzamos y recibimos recompensa y ellos se esfuerzan y no necesariamente reciben recompensa? Está comparando una persona que estudia Torah con una persona que, por ejemplo, no sé, es un comerciante. Supongamos que es un comerciante. Entonces dice, la comparación que se hace es, comerciante, supongamos mayorista, compra la mercadería y no sabe si va a terminar ganando o perdiendo. Después sale, la vende, tampoco sabe si la va a cobrar o no la va a cobrar, o cuándo la va a cobrar. Y después cuando la cobra no sabe a qué moneda la va a cobrar y cuántas devaluaciones pasaron en el medio. Y lamentablemente todos conocemos por lo menos los vaivenes de la economía en el lugar donde vivimos, donde a veces donde se suponía que ibas a ganar, terminas perdiendo. Entonces dicen, esa es la idea. El comerciante, bueno, hace su parte, pero nunca sabe si va a tener recompensa o no. Si Besat Hashem sale todo bien, seguramente va a ganar plata y está todo bien, y es lo que pasa en la mayoría de los casos. Dice, ahora, el que estudia Torah, no hay riesgo. El que estudia Torah, por el simple hecho de que se sentó, le puso el esfuerzo y lo intentó, ya tiene una recompensa, aunque no haya entendido nada. Aunque de ese día de lo que intentó estudiar, no lo entendió el concepto. No lo entendió, dice, ¿por qué? Porque el sentarse y demostrar que quiere, que tiene ganas, que le interesa, que le importa, que en lugar de estar haciendo las otras 1.000 millones de cosas que la vida le propone, él decide, no, ahora dejo todo de lado y trato de entender esto. Y aún así, que no lo entienda, porque vos me podés decir, bueno, está todo bien, pero si lo entendió, no. Espiritualmente no funciona así. Espiritualmente es otra dinámica. Aunque no entendió nada, no entendió una palabra, no te puede repetir una palabra porque no lo entendió el concepto. No importa. Él recibe recompensa justamente por el esfuerzo, por haberse sentado, por haberse, digamos, esforzado, por haber querido. Por haber querido. En el judaísmo vamos atrás de lo que llaman en hebreo la kavaná, la intención. Él quiso. Y después a veces no está en sus manos. Tal vez no tenía el libro correcto que lo explique con claridad, o no tenía el maestro correcto o el compañero de estudio correcto, o no le daba la cabeza, o ese día estaba un poco aturdido con otras preocupaciones y no se pudo concentrar. Ustedes saben, entre paréntesis, ustedes saben que en Shabbat es una mitzvah estudiar Torah. Pero dicen también, tenés que estudiar Torah, tenés que estudiar cosas como que, entre comillas, ¿no? Como que sean entendibles para vos. Porque vieron cuando uno a veces puede pasar en cualquier otra disciplina, pero al menos hablo de lo que más conozco, que por lo menos es esto, doctora, que a veces cuando uno está tratando de estudiar algo y no lo entiende bien y no lo tiene claro y demás, eso genera como un estrés, ¿no? Genera como una... La computadorita de la cabeza te va dando vueltas y genera como un estrés. Dice, bueno, en Shabbat no hagas eso, porque Shabbat tiene que ver más con el placer, con estar en familia, con estar contento, con compartir y demás, y no con estar preocupado, ni siquiera en un concepto de Torah que tal vez no lo entendiste bien, que estás esperando a ver si podés llamar a algún amigo el domingo o el lunes o consultar a alguien como para que te lo aclare. Dice, no, el Shabbat, concéntrate en cosas que, digamos, sean un poco más accesibles. Entonces vemos acá dos grandes conceptos de la mitzvah de Bikurim que trae esta perashá. Repasamos. Un concepto es ser sensibles para con lo que le pasa al otro.
¿no? El otro también le hubiese encantado traer una bandeja de plata gigante llena de 30 variedades de frutas brillosas, grandes, hermosas y dulces. Pobre, le tocó lo que le tocó, cada uno tiene su verajá, cada uno tiene sus desafíos en esta vida, muy bien, pero seamos sensibles también con el otro y no lo avergoncemos, que la alegría de uno no sea la tristeza del otro. Este es un concepto de recato sumamente importante en el judaísmo, que muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de recato hablamos de que las mujeres tienen que usar pollera y manga larga. El recato tiene que ver también con estas cosas, con estas cosas. A veces que vos puedas hacer una fiesta, digamos, si se quiere, y puedas tapizar las columnas de oro porque te da el bolsillo, no significa que lo tenés que hacer. No todo lo que está permitido o no todo lo que vos tenés al alcance está bueno que lo hagas. A veces también hay que tener esa sensibilidad y ver qué va a pasar con los invitados. ¿Se van a sentir cómodos o van a estar angustiados porque ellos también quisieran hacerle a sus hijos una fiesta con columnas revestidas en oro y no pueden? Eso también es recato. Recato es que te importe el otro y que te importe el otro a tal punto de que vos estés dispuesta o dispuesto a bajar un cambio en pos de que haya armonía y que lo puedas acompañar. Entonces, este es bueno, este es el primer concepto. Y el segundo concepto que vimos, estoy repasando, es que Hashem valora la intencionalidad. Y mismo que uno llevó una de plata, si el otro se sentó con su señora y lo hicieron despacito hasta las 3 de la mañana y tejieron una canasta de hoja de palmera, esa Hashem dice, déjamela en el Bet HaMikdash, esa no la devuelvo, esa queda dentro, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que uno hace con cariño, digamos, con emoción, con entusiasmo, con dedicación, tiene un impacto espiritual y es valorado también por la Torah. Entonces, hasta acá vimos estos primeros conceptos que creo fácilmente me van a acompañar en qué relación tienen con el mes de Lul. El mes de Lul nos estamos preparando para Rosh Hashanah y todo lo que dije aplica absolutamente a lo que hacemos, a lo que hicimos y a lo que decidamos que vamos a hacer para el año siguiente, ¿no? Yo ahora voy a cambiar de tema y voy a, a- a explicar algo que hay una mitzvah que tenemos antes de Purim, que es leer la Perashá Zahor. Y leímos el Shabbat pasado, leímos el texto. O sea, ¿qué significa? En la Torá leímos el Shabbat pasado el texto, digamos, por decirlo de una manera, como viene correlativamente. Cuando llega Purim, el Shabbat previo a Purim, además de la perashá de esa semana, se lee un textito de la perashá que leímos ayer, que es lo que llama la perashá Zahor. Zahor quiere decir recordar, y es la mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek, ¿no? Yo voy a compartirles, se lo voy a leer, son 3 renglones, se lo voy a leer en castellano directamente. Dice, recuerda lo que te hizo Amalek cuando ustedes salían de Egipto. Cuando salieron a tu encuentro en el camino y estabas cansado y exhausto, cortaron el paso a los que se rezagaban detrás de ti y no tuvieron temor de Hashem. Por consiguiente, cuando Hashem te dé paz de todos los enemigos en torno tuyo en la tierra que Hashem tu Dios te dio, para ocupar como heredad, debes borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. No debes olvidar. Entonces, acá vamos a hablar varias cosas. Por un lado es una mitzvah concreta que te dice, en hebreo se dice, Timje et Zeher Amalek. Tenés que borrar el recuerdo o la memoria de Amalek. Después dice, debajo de los cielos. Y por último te repite y te dice, no debes olvidar. Entonces, de vuelta, repaso un poquitito. Esta es una mitzvah que recae en todo tiempo y lugar, que es recordar qué es lo que te hizo el pueblo de Amalek. ¿Cuál fue el contexto? Cuando al poco tiempo que salimos de Mitzrayim, el pueblo de Amalek atacó
digamos, cuando Israel ni siquiera estaba organizado, ni militarmente, ni nada. Atacó con mucha crueldad y atacó por atrás, entonces a los que estaban rezagados los iba captando. Entonces acá la Torá te dice, mira, no te olvides de todo eso, no te olvides de todo ese episodio, no te olvides, y te establece una mitzvah que es borrar el recuerdo de Amalek de abajo de los cielos y que no te lo olvides. Y tal es así que, en alguna medida, este parrafito que acabo de decir se lee 2 veces en el año. Lo leímos en la Torá el Shabbat pasado y lo vamos a leer, si Dios quiere, el Shabbat previo a Purim. No sé cuándo cae Purim, pero generalmente cae en algún momento entre mitad de febrero y mitad de marzo, ¿no? Más o menos para que se ubiquen. Entonces, cuando llega esa época, leemos estos 4 renglones que yo les acabo de leer. Entonces, acá hay un montón de preguntas en relación a esta mitzvah. Y esta también se lee, es interesante, siempre se lee en el mes de Lul. O sea, siempre se lee antes de Rosh Hashanah. Y por eso es que también elegí detenerme un poquitito en toda esta mitzvah. Hay distintas opiniones. Yo primero voy a compartir con ustedes algunas opiniones. Hay libros clásicos, uno se llama el Sefer HaChinuch, que dice que esta es una mitzvah que recae sobre los hombres, no sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres fueron los que los que participaron en esa guerra. Entonces, las mujeres no tendrían en un principio esta mitzvah. Por supuesto, hay muchos otros que lo discuten. Dice interesante, otro comentarista clásico dice, mismo cuando venga el Mashiach, esta mitzvah va a seguir estando presente. Fíjense, qué fuerte. Cuando venga el Mashiach, recordar lo que nos hizo Amalek cuando salimos de Egipto es una mitzvah que todavía va a estar vigente. No pienses que porque vino el Mashiach ya está, ¿no? Dice, aún ahí vamos a seguir teniendo que cumplir esta mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek. Entonces, queda difícil el motivo para esta opinión de por qué excluye a las mujeres, porque para esta opinión ellas también deberían estar obligadas, porque es una mitzvah que no tiene un tiempo fijo. Ustedes saben que en general las mujeres están exentuadas de cumplir aquellas mitzvot que tienen un tiempo fijo, porque bueno, el concepto genérico que hay para entender esto es que a veces la mujer no tiene potestad sobre el tiempo, porque está muy ocupada en cosas a veces de la familia, de los chicos, en fin. Entonces no puede dejar todo como para ir a rezar, porque esa hora es la hora del baño, la hora de la cena, la hora de esto, la otro. Entonces la Torá la exentúa, ¿no? Por un lado la exentúa y por otro lado el marido la exentúa. ¿Qué significa? Con la tefilá del marido, el marido cuando hace tefilá no hace para él solo, él hace para la familia. Este es un concepto que también es muy importante. Muchas veces hay gente que piensa que el templo es un club de hombres, que vamos los hombres y que yo no. Cuando va, el hombre va, pero cuando va el hombre, va para toda la familia, ¿no? Él está rezando por todo el grupo familiar, no es que va él solo a un spa y los demás no tienen ningún usufructo. Así como cuando la mujer prende las velas de Shabbat, las prende para toda la familia, no se las prende para ella sola, y trae la luz a la casa para toda la casa. Entonces, les decía, este comentarista dice, él no está tan de acuerdo con que la mujer no está obligada a esta mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek. Parte de la forma de cumplir esta mitzvah es justamente viniendo al templo a escuchar cuando se lee ese pedacito, que repito, es la mitzvah de escucharlo, es antes de Purim. Algunos se preguntan, dice, bueno, si esta es una mitzvah que la vamos a seguir cumpliendo, aun cuando venga el Mashiach, dice, entonces, no debe ser solo para borrar el nombre de Amalek, porque ya se supone que Besat Hashem, cuando venga el Mashiach, ya va a ser un tema superado, el tema de Amalek, tema de no Amalek, ya digamos, estamos en otra instancia y digamos, no debería estar pendiente la idea de borrar el nombre de Amalek aún cuando vino el Mashiach. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer algunas preguntas.
Primero, hay algo que no aclaré, Baruch Hashem lo hago acá en el medio de la pregunta. En el relato de la Torá, esto aparece exactamente 40 años después de que pasó. Es decir, salimos de Mitzrayim, Amalek atacó, pasaron 40 años y Moshe dice, tienen que acordarse lo que les hizo Amalek. Y la pregunta obvia es, ¿por qué no lo dijiste el primer año? O sea, al otro día o cuando se cumplió justo un año, bueno, acuérdense el desastre que pasó el año pasado, ¿no? Hubieron 40 años que no pasó nada y ahora Moshe, en el último mes de su vida, está estableciendo y repasando un montón de mitzvot y dice, bueno, acuérdense de lo que pasó hace 40 años con Amalek, etcétera, etcétera, cuando los atacó por atrás, a los rezagados, a los débiles. ¿Se acuerdan todo lo que leí hace unos minutitos, sí? Entonces es una pregunta gigante, es por qué la Torá decide ponerlo en este momento y no lo puso digamos, algo más cerquita de los hechos que estamos supuestamente recordando. Otra pregunta, hay una pregunta muy grande, lo que pasa es que es una sutileza del hebreo. Cambia entre singular, plural, singular. Se los voy a leer de vuelta en castellano y se van a dar cuenta. Dice así. Esperen que lo encuentro acá, dice así. Dice, recuerda. No dice recuerden. Está hablando en singular. En hebreo se dice sahor. No dice sihru. No dice recuerden. Dice recordá. A uno. Lo que te hizo Amalek cuando ustedes salían de Egipto. Ahí cambió a plural. Empezó en singular, se fue al plural. Dice, cuando salieron a tu encuentro en el camino y estabas cansado. Si quieres ser congruente, tendría que decir, y estaban cansados. ¿Se entiende? Empezó la oración en singular, en el medio habló en plural, terminó la oración en singular de vuelta. Y es pregunta, ¿qué está pasando acá? Ustedes saben que la Torá no se equivocó, no es que había un error de tipeo o un error gramatical. Cuando se encuentran estas anomalías, los jajamim saben que hay algo que aprender de ahí. Baruch Hashem, ¿y de dónde? No es que alguien se levante y se le ocurre. Esto es tradición que viene desde Moshe, que se va transmitiendo entre los Jajamim, y es porque, ¿qué es lo que está pasando acá? Cada vez que encuentran en la Torá una anomalía gramatical, una anomalía, como en este caso, en singular, plural, a veces aparecen tiempos, en los tiempos verbales aparecen cambiados, empieza hablando en futuro, después cambia a pasado, vuelve a presente y demás, es porque hay todo un aprendizaje atrás de eso, que si Dios quiere lo vamos a tratar de entender. Y después dice, no te olvides, y dice, ya te dijo, recuerda. O sea, si ya te dijo, no, recuerda, no hace falta que te repita, no te olvides. No es mi esposa cuando me pide que le haga las compras en el súper, que me lo tiene que repetir 100 veces porque me olvido. No es eso, estamos hablando de la Torá. La Torá en general tiene una premisa también, que es usar la mínima expresión. La Torá no tiene frases superfluas, no tiene frases de más. Entonces, si hay algo que se puede decir con 10 palabras o con 30, te lo va a decir con 10. Y acá elige por algo un lenguaje doble. Recuerda y no te olvides. Te está machacando un poco, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el Talmud, en el Tratado de Megilá, en la página 18, dice que, vamos a empezar de atrás para adelante. Cuando dice recuerda y no te olvides, dice, hay dos maneras de cumplir esta mitzvah. La de recordarlo es con la boca, es diciéndolo, contándolo, compartiéndolo, leyendo la Torá. Eso se cumple cuando vos lo decís, ¿no? Cuando vos decís, eso se cumple porque aparte a vos te refuerza la idea, al que la escucha le refuerza la idea, a tus hijos le refuerza la idea, lo que escuchan es un canal de incorporación de información muy importante. Dice, cuando dice no te olvides, el Talmud dice, se refiere a que la mitzvah está en el corazón, que en tu corazón no se olvide. ¿Qué significa esto? Dice que a veces podía haber en momentos,
al pueblo de Israel vivió muchos momentos donde no tenía libertad de profesar y de hablar y de decir y demás. Dice, bueno, si se llegara a dar el caso que estás en un contexto donde no podés vociferar mucho, digamos, los milagros que nos hizo Hashem, bueno, por lo menos en tu corazón, que no siga de largo, en tu corazón, digamos, registralo, tenerlo presente. Esto es algo también, cuando yo estaba preparando y me encontré con esto es importantísimo. Son dos cosas, es lo que sentimos y lo que podemos decir. Las dos son importantes, las dos son importantes. A veces pensamos que solamente con lo que sentimos, pero si no lo pudimos decir, a veces no se sabe, a veces no alcanza. Son dos cosas, es lo que uno siente y lo que uno puede decir, es distinto. Entonces, eh, pero sigue también, ¿Por qué no dice que lo diga? bueno, la Torá usa, está muy bien la pregunta, acá me están preguntando, si era tan importante decirlo, ¿por qué no dice directamente decirlo? La Torá, al establecerte inclusive la mitzvah, ese aprendizaje para los jajamim era muy simple. Si lo tenés que recordar, es como el Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj se lo recuerda relatándolo, no en el corazón. Por supuesto, con el corazón también, pero lo tenés que relatar, lo tenés que decir, porque es una forma de que participe un sentido más. Ustedes saben que hay una mitzvah. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho esto que voy a decir. A mí, yo cuando estudio, necesito silencio, inclusive propio. ¿Qué significa? Es normal que la manera de estudiar Torah es leyéndolo en voz alta, no leyéndolo para adentro. A mí me cuesta horrores leerlo en voz alta. Me concentro más si lo leo en silencio, si lo leo para mí, pero sin sacarlo de la boca. Y hay una mitzvah de estudiar Torah sacándolo de la boca. ¿Por qué? Porque metiste un sentido más. No solo está la vista, no solo está la emoción, no solo está el corazón, no solo está el intelecto, metiste la boca y el oído. Lo captás, digamos, no sé qué sería, en 4D, en 4D sería tal cual. Pero sabes que es la forma de estudiar. Si ustedes van a ver a cualquier yeshiva, van a ver a todos los muchachos sentados y claro, están acostumbrados, a nadie le molesta que el de al lado está también, cada uno inclusive se acostumbra, hay como una especie de melodía en la lectura y en el estudio, ¿no? Se lee con un cierto tono, por decirlo de una manera. Bueno, a mí me cuesta mucho todo eso. Yo necesito, muchas veces lo que hago es, bueno, la primera vez lo leo de una manera que me entre más fácil, la segunda, a veces ni siquiera lo hago, pero a veces trato de hacer eso para hacer lo que los jajamim dijeron. ¿Pero por qué? Porque sacarlo de la boca no es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Para mí, para silencio, lo leo para mí. Cuando vamos a ese lo leo para afuera, lo leo para toda la gente. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Uno lo puede leer. Si tiene la pregunta, ¿por qué? Acá, Jorge, voy a repetirlo porque lo que vos decís no sale en la grabación. ¿Se entiende? Sí, pero yo te pregunto, déjame que la repita. Jorge dice, bueno, que él entiende que cuando él lo lee para adentro es como que lo lee para mí, y si lo lee en voz alta es como que lo está leyendo para involucrando a más personas. Pero te hago una pregunta yo ahora. ¿Qué pasa si estás solo? Estás solo en el living de tu casa, estás tomando un cafecito, y entonces ahora tienes dos opciones. O lees el texto, el mismo texto que vos mencionaste, lo lees para adentro, como la mayoría de las personas leemos, o lo lees pronunciando palabra por palabra, en el idioma que sea, ¿eh? Puede ser en hebreo, puede ser en castellano, puede ser el idioma que sea. Bueno, los jajamín dicen, es mejor que lo leas para afuera, que lo leas en voz alta. ¿Por qué? Porque participan dos sentidos más, si se quiere. Se conecta de otra manera, ¿no? Es mejor. Más y más, si hay gente al lado que te va a estar escuchando, entonces va a decir, bueno,
está bueno lo que está diciendo. O sea, mientras otros están haciendo otra cosa, tal vez puede captar, aunque sea un pedacito, una idea de lo que vos estás leyendo. Está, de acuerdo. Sí, sí, lo tenés. Está bien. Acá Jorge también está diciendo, cuando uno lee para adentro, uno lee a su estilo. Cuando uno lo lee en voz alta, tiene que ser por lo menos lo mínimo de misericordioso de leerlo de una manera que el otro también lo pueda entender, ¿no? Porque si no, es chino básico. Entonces, bueno, ahí está estamos entendiendo por qué esta mitzvah, entonces entendimos el concepto de sacarlo de la boca y que también esté en el corazón. Pero hay un par de preguntas más. El versículo aclara que dice, Sajoret ayer sale Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek, Baderech, en el camino, Betzetehem mi Mitzrayim, cuando salían de Mitzrayim. Y la pregunta que hacen es, ¿por qué da tantos detalles? Te podría decir, también te podría decir directamente, recuerda lo que te hizo Amalek. Punto. ¿Hace falta que estabas en el camino saliendo de Mitzrayim? Ya les dije hace 3 minutos el principio que la Torá en general busca la mínima expresión. Y acá está dándote detalles en el camino cuando salías de Mitzrayim. Podría haber dicho cuando salías de Mitzrayim. Evidentemente te atacó en el camino. ¿Dónde te va a atacar? ¿En dónde por qué hace eso? Y también dice, y estabas cansado y exhausto, ¿no? Y dice, y no tuvieron temor de Hashem. El versículo dice así, y no tuvieron temor de Hashem. Y la pregunta que hacen los comentaristas dice, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el que no tuvo temor de Hashem? ¿Está hablando de Amalek o está hablando de Am Israel? El sujeto de esta oración no está muy claro. Y es muy interesante porque si está hablando de Amalek, es obvio que Amalek era un pueblo muy cruel, tal vez uno de los más crueles que existió. ¿Y qué novedad es que no tenían temor de Hashem? No estamos tratando con gente sagrada y elevada. ¿Qué novedad me viene a decir el versículo de que no tenían temor de Hashem? Y si está hablando de Am Israel, ¿sí? ¿Por qué lo dice acá? ¿Por qué ahora acá se acuerda, ¿no? 40 años después de que pasó, que no había temor de Hashem? Entonces, para explicar esto, voy a utilizar un ejemplo que encontré en un libro. Todo esto que estoy compartiendo con ustedes está basado en un capítulo de un libro del Rab Dom, y él trae un ejemplo que dan los Jajamim. Dicen que había un rey que tenía un campo que tenía cultivado con muchas frutas. ¿Y qué pasa? Agarró el rey y puso un perro a cuidar el campo, para que era común, la gente entraba y robaba frutas del campo, entonces para que cuide un perro guardián, como quien le dicen, ¿no? Es un día, un amigo del rey entró a robar frutas al campo y el perro lo mordió. No solo lo mordió, sino que le rompió las ropas. O sea, lo mordió a él un poquito y un muchito a las ropas. Le dejó las ropas todas rotas. Entonces, el rey se entera de esto. ¿Y el rey qué puede hacer acá? O sea, hay dos caminos. Uno, decirle al amigo, pensé que eras mi amigo, ahora entraste a robarme las frutas, pero también lo va a avergonzar al amigo. Y ustedes saben que hay una mitzvah de no avergonzar a nadie, nunca. Y el Talmud es durísimo con aquel que avergüenza a otro en público. En hebreo se llama Amalbim Panim Berrabim, Amalbim Panim Javeró Berrabim. Es como que le hace emblanquecer la cara al otro de la vergüenza, ¿no? Que va cambiando de colores, porque se emblanquece, después se pone colorado normalmente. El Talmud entiende que eso, primero, es lo mismo que matarlo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de sangre. O sea, la sangre no salió afuera, está dentro del cuerpo, pero la sangre se movió. Vos provocaste un movimiento de sangre y se fue. Primero se puso blanco, como que la sangre se le fue a los pies, ¿no?
y después se puso colorado porque la sangre se le subió a la cabeza. Ese movimiento de sangre es lo mismo que Hasu Shalom que matarlo, porque la sangre, dije, no salió afuera, pero se movió adentro. Generaste un movimiento de sangre. Y el Talmud termina diciendo, el que hace eso no tiene parte en el Olam Abba. Entonces el rey este dice, no, si yo le digo esto, él se va a avergonzar porque es mi amigo y supuestamente no debería haber hecho esto, va a estar avergonzado, entonces no le digo nada. Entonces, ¿qué hace el rey? ¿Qué hace? Le dice, che, viste que este perro más loco que tengo que muerde a cualquiera que pasa por ahí, qué sé yo, tengo que ver si, no sé, le pongo una correa o un bozal o algo, porque este perro te atacó y no sé qué, y no te reconoció que eras mi amigo. De alguna manera el rey le está diciendo sutilmente, sé que entraste, no le eché la culpa al perro. Y a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Estamos, en lugar de ir de frente, es decir, yo sé que fuiste vos y que entraste y que el perro te mordió, pero este perro es un zapallito relleno, no entiende nada y no te reconoció como que eras mi amigo. No le dijo de frente todo lo que le tenía que decir y ya con eso, digamos, se entiende lo que él quería decir. Entonces, ahora vamos a tratar de empezar a unir algunas cosas que dejamos abiertas. Dice así, todo esto, digamos, todo esto de recordar lo que pasó con Amalek, tiene una capita mucho más profunda, que no es recordar lo que pasó necesariamente con Amalek, sino recordar lo que causó que pase lo que pasó con Amalek. De vuelta, no es solamente recordar la guerra esta que pasó, que Amalek atacó, ¿no?, a un pueblo desarmado y débil y exhausto, sino recordar qué fue lo que pasó para que Amalek terminara atacando. Y los Jajamim establecen tres cosas. Dicen, es una frase que es muy interesante. Dicen, mira, así como un médico, cuando está tratando de curar un paciente, tiene que tratar de detectar el origen del problema. ¿Sí? Creo que toda la habilidad del médico es el diagnóstico y entender cuál es el origen del problema. ¿Dónde está el problema? Dice, después, en hebreo se llama que hay también Rofim del Nefesh. Hay médicos de la Neyamá, del alma. Dice, los médicos del alma también tienen que entender dónde está el problema. Entonces acá está hablando y dice así. Dice, hubieron tres problemas en Am Israel que provocaron este ataque. El primero, descuidaron la Torá. Ellos estaban con Moshe, tenían la posibilidad de estudiar y hay un momento que habla la Torá que llegaron a un lugar que se llama Refidim y en realidad la Torá entiende que ahí hay un juego de palabras, los comentaristas que están diciendo que ahí es como que se desentendieron un poco de la Torá, se relajaron, se aflojaron. Entonces hubo un descuido en el estudio de la Torá. Y sabemos que el estudio de la Torá es fundamental para nuestras almas. Así como tenemos un registro de lo que el cuerpo necesita, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos sueño, tenemos sed, el alma también necesita cosas para estar bien, para fluir, para estar contenta cuando tiene que estar contenta, para estar triste cuando es un momento de estar estar en tristeza. Todos conocemos gente que a veces, lamentablemente, está descompensada espiritualmente y cuando tiene que estar triste está contenta, cuando tiene que estar contenta está triste, no entiende. Bueno, esto es porque el nefesh, la neyamá de la persona no está bien, no está bien. Entonces, la Torá es uno de los grandes nutrientes que tiene la Neyamá. La Torá la Neyamá no se nutre de la rica torta que vamos a comer ahora en un rato. A la Neyamá no, le llega un poquitito, pero muy poquito. La Neyamá se nutre también se nutre de los alimentos, pero no del alimento en sí mismo. ¿Saben de qué se nutre la Neyamá? Cuando haces la verajá del alimento antes de comerlo y después, tomás los nutrientes espirituales de ese alimento. Pero básicamente la Neyamá se nutre de Torah y ellos hicieron lo que llaman en hebreo Bitul Torah. Tenían un espacio y lo anularon, lo desperdiciaron. Segundo problema, estaban divididos, estaban peleados. No había unión en Am Israel en ese momento, no había unión.
Y los Jajamim aprenden porque cuando, por ejemplo, estaban en el monte Sinaí, dice, una vez más dice que el pueblo estaba pero en singular. En castellano es igual, porque si estás hablando de pueblo, usas también singular, pero en hebreo la Torá utiliza un término que aplica a uno y está hablando del pueblo. Dice, no, porque estaban, así dice el Talmud, que Ishehad que Levejad, como una sola persona, como un solo corazón. Había unión. En este momento donde Amalek atacó, no había unión, estaban divididos. Segundo problema, Am Israel es una mitzvah y uno tiene que estar dispuesto a hacer el esfuerzo para que haya unión, para que haya armonía. Es muy importante eso y en ese momento no se había logrado. Y la tercera cosa, media inverosímil pero real, desafiaron al mismísimo Hashem. En un momento le preguntan a Moshe, le dice, ¿está acaso Hashem entre nosotros o no? Esas son las tres grandes transgresiones que cometieron los Yehudim de esa generación, que en definitiva fueron el caldo de cultivo para que después Amalek ataque. El ataque de Amalek no es porque sí, no es solamente porque él era cruel, es porque Am Israel tenía que ajustar algunas tuercas. Entonces, para arreglar las tres cosas, hacía falta fortalecerse en Torah y también hacer shalom. Todas esas tres cosas tenían estas dos vertientes. Que haya armonía, así como todas las mitzvot cuestan plata. Todas las mitzvot. Vos querés poner una mezuzá, tenés que pagarla, cuesta plata. Querés comer kasher, te va a costar un poquito más caro que el resto de la comida. Querés usar un tefilín, tenés que comprar el tefilín, cuesta plata. Hay veces el shalom también puede costar plata. Poné la plata y es parte de la mitzvah. No te pelees, no te pelees, no hagas una guerra, déjalo. Entonces dice, ahora empezamos a entender por qué menciona todo esto 40 años después. Primero, porque utiliza el mismo método del rey que les conté de esa historia, ¿no? Utiliza un método de digamos, un poquito más de una insinuación. Si vos acordate lo que pasó con Amalek. En realidad no te tenés que acordar lo que pasó con Amalek. El trabajo es acordarte lo que permitió que pase lo que pasó con Amalek. Ese es el trabajo que tenés que hacer. ¿Sí? Entonces dice, y además, si hubiese pedido la Torá que borres el recuerdo de Amalek, inmediatamente, al otro día, al otro año, uno podría pensar, bueno, Hashem lo odia, es un tema con Hashem, entre Hashem y Amalek, y no sé qué, no sé cuánto. Uno no entendería de qué se está tratando. Ahora viene la Torá y te habla 40 años después, te está diciendo el equivalente al caso del rey, que en lugar de decirle, che, entraste a mi campo a robarme las frutas, te está diciendo, ese perro, qué malo que es. Acordate a Amalek que es muy malo. ¿Sí? Y ahora vamos a entender por qué cambia de singular a plural y vuelve a singular. ¿Por qué? Porque lo que dije hace un ratito, no había unión. El pasuk está encriptado y te está singularizando. Mirá, empezaron así, en el medio hubo desunión y después hubo unión, como diciendo, es posible, hubo unión en algún momento. Ahora están a los tortazos. Ahora hay un momento de desunión. Entonces te lo está mostrando. Y cuando habla que no tenían Irat Shamayim, está hablando que no tenían temor a Hashem. Está hablando de Am Israel, no está hablando de Amalek. Obviamente, Amalek, ¿qué temor a Hashem va a tener? No existe, no puedes ¿a quién le estás pidiendo? Peras al olmo le estás pidiendo. Dice, no, está hablando de Am Israel. Entonces ahora fíjense ustedes, y con esto si Dios quiere vamos a terminar, que tenemos en Purim, esta es una mitzvah que es parte de las mitzvot de Purim. Es leer, estudiar, escuchar este pedacito de la Torá que acabo de compartir con ustedes. Dice, y después en Purim tenemos 3 mitzvot. Dice, tenés la lectura de la Megilá, no 3, tenemos varias mitzvot. Tenemos la lectura de la Megilá, tenemos lo que se llama Matanot Levionim y Mishloach Manot, que son darse regalos o enviarse regalos alimenticios unos a otros y también darle dinero a los pobres y digamos, y ustedes fíjense cómo cada una de estas cosas va arreglando los problemas que hablamos antes. Para el problema de que se hicieron, digamos,
se desentendieron de la Torá, tenés la mitzvah en Purim de escuchar la Megilá. Además de la perashá que caiga, además de esto y lo otro, hay que escuchar la Megilá, hay que leer la Megilá. Es un espacio de Torá que se agrega. Y eso también funciona para cuando vos, para querés arreglar el cuestionamiento a Hashem. Ahora parás todo, dejás todas tus actividades, venís al templo a escuchar la Megilá. Eso te demuestra un compromiso y una conexión con Hashem que vos ahora lo tenés presente en tu agenda. Y para el concepto de que estaban divididos entre ellos, está la mitzvah de mandarse regalos unos a otros de productos alimenticios, que eso genera mucha unión. Creo que a todos nosotros nos pasa. Más allá de que Baruch Hashem nadie necesita que le manden una bolsita con unos caramelos y una masita o lo que fuera, pero cuando la recibimos genera un cariño y genera una unión extra, ¿no? Baruch Hashem eso genera, y no es porque no lo podamos tener esa Coca-Cola con 3 caramelos ahí que puede ver en el paquetito, pero eso genera una unión. Y eso también, y darle también a los pobres, es una manera de que también genere unión, para que todo el mundo esté en la misma sintonía. No puede ser que estos estén festejando y estos estén sufriendo. Entonces ahora entendemos por qué, vamos a resumir medio minuto más, ahora entendemos por qué esta mitzvah es leída antes de Rosh Hashanah, en el mes de Elul. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con todo el trabajo espiritual que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es el trabajo espiritual antes de Rosh Hashanah, durante Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah. ¿Qué estamos haciendo con nuestra Torá? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo con el prójimo? ¿Cuán conectados estamos con el prójimo? ¿Cuán desconectados estamos con el prójimo? ¿Cuánto de Torá hay en nuestra agenda? Ese es el desafío que tenemos. Entonces, se lee esto antes de Rosh Hashanah y se lee esto antes de Purim. Y las cosas que hay que arreglar, hay que arreglarlas. Y donde no hay unión, hay que poner unión. Y el que está mejor de la cabeza es el que tiene que hacer el esfuerzo. El otro no puede. No es que no quiere, no puede. Entonces, el esfuerzo cae siempre del que está más sano, del que está más elevado, del que está más refinado. Y ese tiene que hacer el esfuerzo. Ese tiene que mirar para el costado, hacerse el distraído, olvidarse, perdonar, dejar pasar. Y es parte de la mitzvah de llegar a Rosh Hashanah unidos como un solo pueblo, como una sola persona, como un solo corazón. Ese es el desafío. Y por eso se lee esta perashá siempre en el mes de Elul. Y se vuelve a leer. Es una de las pocas, hay algunas otras, la mayoría de las que tienen que ver con las festividades se leen en 2 oportunidades. Esta es una de ellas que se lee 2 veces al año, una antes de Rosh Hashanah y una antes de Purim. Bueno, ya estamos en horario. Yo quiero dejar por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Hablé como un lorito. Si no hay preguntas, no hay comentarios, no hay quejas. Les cuento a los que están ahí conectados que acá estamos festejando el cumpleaños de Héctor por muchos años, si Dios quiere, hasta los 120, con salud, con alegría, con amor, con parnasá, rodeado de gente que te quiere. A mí me honra en especial que Héctor haya elegido este espacio como para también festejar su cumpleaños, así que me encanta que sea así. Habla, creo que mucho de él, de dónde elige festejarlo. Hay quien elige festejarlo en otros ámbitos. Él eligió en un espacio de Torá y la verdad que me encanta que sea así. Mucha gente ya lo hizo en otras oportunidades. La tenemos a Silvita acá que lo hizo en otra oportunidad. Baruch Hashem, tenemos buenos ejemplos para imitar. Así que bueno, a los que están allá conectados, les mando un beso, les digo Shabbat Shalom. Se lo pierden. Ahora nosotros vamos a tomar un cafecito y comer una rica torta para festejarle el cumpleaños a Héctor. Un cariño grande y si Dios quiere seguimos estudiando la semana que viene. Chau, chau.